Hola, ¿qué tal, amados hermanos y alumnos? Un gusto poder estar con ustedes una semana más, nuestra semana número 5 ya. Esta que es la sesión número 9, la primera de esta semana, la sesión 9, es decir, ya estamos pasando la mitad del curso y es un privilegio estar con ustedes, amados hermanos. Bien, solo tenemos por ahí un pendiente, bueno, yo lo tengo con uno de ustedes y es que no he podido traspasar el formato de examen por algunas cuestiones de tiempo, pero yo espero que hoy que es miércoles, que estoy grabando este video, pueda ya dejarlo listo. Bien, muchas gracias a todos por su pronta participación y bueno, vamos a dar inicio ya a esta que es nuestra sesión número 9. Bien, comparto con ustedes pantalla y una de las recomendaciones para estar el contacto con las temáticas de política es estar checando los noticieros, sobre todo los internacionales, acerca de la situación geopolítica, económica y de política interna e internacional de México frente a los aranceles con Estados Unidos, que ha sido el tema más relevante. Y bueno, en esto vemos que definitivamente el que tiene el conocimiento político va a actuar mejor, y esto lo vimos con la situación que tiene nuestro país, por ejemplo, con Ecuador, que definitivamente Ecuador salió afectado en lo que quiso hacer. Pero bien, vamos a empezar esta semana 5 y un nuevo módulo, y quiero hablarles del objetivo que tenemos para este módulo número 2, que es el alumno se vincula con las temáticas del ejercicio del poder en turno, analizando las formas en que se ejecuta el poder y el uso de la fuerza coercitiva y represiva del Estado, comprendiendo los fenómenos locales y geopolíticos de la actualidad. Así que por eso les comentaba, estar checando noticieros internacionales nos ayuda un poquito a abrir el panorama, leer algunas noticias de fuentes serias también nos va a ayudar a comprender, pero de modo general, para este nuevo módulo, estaremos estudiando mucho cómo es que se ejerce el poder y cuál es la forma en que lo estructura un país. El que nos va a interesar es México, pero por ahí tendremos también un comparativo con otro país y cómo es que se ejerce ya las funciones del poder, cómo es que un Estado atiende las necesidades y cómo es que ese Estado también tiene un aparato regulador que ejerce la fuerza para mantener el orden dentro de sus confines. Bien, en esta semana 5 tendremos tres temas a abordar. El primero es la burocracia, ya veremos algunos elementos que tienen que ver con lo burocrático y lo interesante que es el servicio público. Eh, el segundo tema estaremos hablando a fuerza de la fuerza pública. De hecho, estos dos temas los van a llevar esta sesión y perdón, estas dos sesiones. La primera va a llevar el tema de la burocracia y la segunda acerca del ejército. Cierto que la fuerza pública es muy extensa, tal vez también nos lleve parte de la próxima semana, pero eso ya lo estaremos viendo. Bien, dentro de nuestra sesión 1, la burocracia, elementos y función y acerca del ejercicio público del poder. Nosotros ya hemos estudiado que como ciudadanos delegamos de manera voluntaria nuestras decisiones a alguien más. Es algo que hacemos y es algo que la ley marca como cierto, que esos organismos de el Estado tienen facultades que nosotros no podemos desobedecer y que al contrario ellos toman decisiones de las cuales estamos obligados a respetar. Bien, vamos a empezar con el concepto de burocracia. Y directamente para nosotros comprender la burocracia en términos a lo que se dice de calle, es cuando nos enfrentamos directo a las instituciones públicas,
También la burocracia puede aparecer en instituciones privadas, pero nosotros, al estar hablando de la temática del Estado, nos vamos a centrar en lo público. Y es que nosotros, cuando hacemos trámites que tienen que ver con el Estado, relacionándonos con el Estado, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, vamos a encontrarnos con lo que es la burocracia, es decir, ese poder de buró, ese poder de ventanilla que tienen las instituciones para en la que nosotros nos enfrentamos directamente al Estado, en la que nosotros nos relacionamos con ellos. Y bueno, la definición general nos dice que la burocracia es ese conjunto de procedimientos y trámites administrativos. ¿Para qué nos sirven? Para organizar, gestionar y controlar procesos específicos dentro de una institución. En este caso, la institución es pública. Eh, uno, uno se relaciona con esto, ¿no? Cuando tramitas permisos, cuando tú pagas servicios, se supone que hay una interacción con el Estado. Yo te pago a ti, por ejemplo, mis cuentas de agua, de luz, a fin de que tú te doy mis recursos, a fin de que tú los administres para generar esos servicios que son de orden público. Y la burocracia, pues obviamente se define como ese proceso y de trámites administrativos que tienen que darse, esa interacción administrativa y de trámites que tiene el ciudadano directamente con las instituciones y para interactuar con el Estado. Eso lo puedes ver y para no hacerlo complicado, repito, cada que haces un trámite, cada que renuevas a lo mejor tu carnet del Seguro Social, cada que haces un contrato de luz, cada que vas a hacer un pago de impuestos, cada que pagas una multa, ahí directamente tú te estás abocando y estás haciendo la interacción con el Estado. Cada vez que se hace un trámite, un estudiante en la universidad, en las ventanillas, es parte de enfrentarte a la burocracia y bien, el modo general, todos esos trámites administrativos donde hay interacción para el Estado obtener ciertos recursos o atender necesidades, es ahí donde nos enfrentamos a la burocracia. En la continuidad dice aquí, ahí donde les señalo con el cursor, que la burocracia está vinculada eh, a la administración pública, a las políticas públicas, a las organizaciones burocráticas. Y eso quiere decir que directamente nosotros estamos interactuando con la administración del Estado cada que nosotros tenemos que hacer trámites o cada que nosotros tenemos que solicitarle servicios. Todo esto es parte y espero que quede claro que esas interacciones que tenemos directas con el Estado, con el municipio, con las instituciones públicas, sea una escuela, sea un hospital, sea una oficina que te brinda servicio de luz o de agua o de seguridad o con los policías, tú estás interactuando con ellos y esos procesos administrativos son y constituyen la burocracia. Eh, Hay un concepto muy general que se usa en la ciencia política que dice que la burocracia es el poder de la ventanilla o el poder del buró. Y tú lo ves o se le llamó así porque cuando tú haces un trámite, a veces la persona contratada por el Estado para atenderte te trata como si tú le estuvieras pidiendo un favor o le estuvieras pidiendo regalado al Estado. Es por eso que tiene la burocracia o este sistema en la que funcionan todavía nuestras interacciones con el Estado, son muy criticadas porque decimos que vivimos en una burocracia muy arcaica. Los burócratas, tan solo el puro concepto ya nos trae a la mente a alguien con mala actitud, que parece que te está haciendo un favor, que te trata mal. Y hay servicios burocráticos terribles, al menos aquí en el estado Ciudad de México, quien nos ha tocado que el coche te lo lleven al corralón, que se supondría que es un servicio paraestatal, es decir, que si bien sus grúas y espacios son privados, pues le están tratando al gobierno, ¿no? Están ayudándole a cumplir su función al gobierno, pues deberían de tratarte de una manera digna, porque al final tú estás pagándoles la multa,
estás pagándoles la estadía de tu carro que tú lo decidiste llevarlo para allá al corralón y al final te tratan mal, pero cuando digo mal es mal, o sea, cuando llegas, en una ocasión que mi coche se me pasó la verificación, me detienen los de tránsito de Atizapán y posteriormente me obligan a pagar una grúa que ya una empresa privada tenía el negocio con el Estado, con el municipio, pues, eh, y además de eso me obligan a pagar el corralón. Cuando pago ya mis multas, voy al corral, pago el servicio de grúa que no pedí porque mi coche funcionaba bien, directamente al corralón y me ignora la chica que sale ahí, me ignora, no tiene ninguna manera grata de instruirme, no me contestó, me ignoró totalmente. Le decía, oiga señorita, ¿y dónde ya hago mi trámite para recuperar el carro? No me dijo nada. Estuve formado una hora y llego ni siquiera ventanilla, una como cocina, porque estaban comiendo ellos y tomando refresco. Y le doy mi hoja y dice, no, no está aquí, está, me mandan hasta una oficina del otro lado del Estado de México. Llego allá, lo mismo, llegas a un lugar sucio, lleno de perros, mi carro con las ventanillas todas abajo, como que le buscaban a ver qué podían sacar, lleno de tierra por adentro. Y al final llego con la persona, igual no era ni una oficina, era como parecía un basurero y como una oficinita ahí sucia donde estaban ellos comiendo y me cobra lo que él quiso porque no había un estándar y al final le acabé pagando 3,000 pesos. ¿De qué? No lo sé. Se suponía que en términos reales me iban a cobrar unos 380 pesos por día. Estuvo 3 días. Entonces, ahí según me dijeron en el municipio que hasta por una semana no debería de pasar de 1,200 pesos, según, pero en realidad por esos 3 días y medio me acabaron cobrando 3,000 pesos y eso que según él me había hecho descuento que porque eran 5,000. Eso es donde uno ya ve que el sistema burocrático de nuestro país está muy atrasado, necesita una renovación y que prácticamente necesita reeducar a los burócratas para entender que ellos, aún representando al Estado, no tienen ningún privilegio, sino que están subsistiendo de todo tipo de ingresos públicos que les pagamos al municipio, al Estado, al gobierno federal. Y todo eso es lo que al final debe de garantizar los servicios y la atención que no sé por qué razón siempre el burócrata cree que tiene el poder y es por eso que se le llama también poder de buró o poder de ventanilla. Bien, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Vamos a avanzar. Bien, en el segundo concepto tenemos la administración pública tal cual, que la podemos definir como esas funciones y actividades a implementar las políticas de un Estado, las políticas públicas. Una vez que un Estado o que lo vamos a relacionar con el gobierno ha diseñado una política, debe de ver la forma en que se va a instaurar, es decir, y aquí puse el ejemplo claro del gabinete que tiene la presidenta Sheinbaum. La presidenta, obviamente, junto con todo el equipo de trabajo, con todas las reformas que hace a la ley, se supone que debe enfocar su gobierno a estructurar la funcionalidad del país en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de ingresos y egresos del Estado, en materia de economía, en materia de política internacional, y para ello se va a rodear de personas que se supone y bajo el marco del servicio público, ya que ya veremos un poquito más adelante, debe de estar capacitada para ejecutar eso que ya se ha planeado. Es decir, planteo el desarrollo de una política internacional amigable y sociable. Bueno, cuando ya se ejecutan esto para llegar a otros países y estar organizando nuevos tratados, llegar a acuerdos, ahí directamente estamos hablando ya de la administración pública. Es decir, que
todas las funciones que están ejecutando las personas que detentan el poder para llevar a cabo un plan, ahí se está llevando ya una administración pública. Y toda la administración de los recursos humanos, materiales, financieros que tiene el Estado y que impactan directamente en la sociedad, ahí se está llevando a cabo ya la administración pública. Bien, pero ustedes ubíquenlo. Yo siempre que hablo de algo, me gusta que me lleven en una imagen en su mente para que lo relacionen a su vida. Y cuando hablan de administración pública, acuérdense del gabinete. Ellos al final son los que se van a encargar de ejecutar lo que se les está diputando. La presidenta diputa, luego ellos lo ejecutan y al final recuerden que lo que el gobierno del estado tiene también su gabinete y va a cumplir objetivos planeados para llevar a cabo el desarrollo económico, de salud, educativo de un estado. Llévelo al plano municipal, tenemos un cabildo, que es como igual como esa parte de las funciones municipales y hacen lo mismo, es la misma figura municipal, estatal y federal. Bien, entonces yo espero que quede muy claro aquí para que posteriormente nos sea más fácil estos conceptos. Vamos a avanzar. Bien, nos vamos a otro concepto que es la institución pública tal cual. Y quiero que sepan que estos temas son muy interesantes. Cuando uno no está relacionado a algunas personas les puede parecer tedioso, pero no. Vamos a voltear el enfoque. Son muy interesantes porque es la forma directa en el que el gobierno está relacionándose con nosotros, en el que el Estado y sus instituciones, el que los administradores públicos directamente ya están interactuando con el ciudadano para llevar a cabo esos proyectos que se tienen. Sabemos entonces que la administración pública está representada por todas estas personas que sirven, que llevan a cabo el proyecto de gobierno para que las cosas funcionen bien o sigan trabajando con el mismo modelo, pero hacerlo más eficiente. Bueno, vamos directo a donde el ciudadano se enfrenta con el burócrata. ¿Dónde es? En la institución pública. Bien, la definición clásica, que son las que he estado usando, definiciones muy generales, a fin de no meternos en conflicto conceptual. Y bueno, las definimos como aquellos núcleos de preceptos jurídicos que regulan relaciones de igual naturaleza encarnados en órganos constitucionales y contenido público. Está medio, así medio etéreo este concepto, pero no es muy complicado. Es decir, son aquellos lugares donde se va a dar la interacción natural del ciudadano con las funciones del Estado, igual que lo hicieron en la burocracia. Pero claro, aquí ya está encarnado en una institución específica. O sea, lo burócrata es cualquiera, donde cualquiera que da ese servicio y representa al Estado cuando interactúa con el ciudadano. Pero ya hablando de una institución específica, es esta que debe dar un servicio bajo las normas jurídicas y bajo las normas constitucionales, debe dar un servicio específico. Esa es una institución pública. Ahora bien, las hay de salud, las hay de cuestiones jurídicas, hay cuestiones que atiende el Estado directamente, por eso existen juzgados, por ejemplo. Puede darlo en cuestión educativa, que son las escuelas o son aquellas instituciones donde se hacen trámites y que llegan a ser sumamente tediosas
y porque no han sido renovadas. Hablo especialmente de nuestro país. Bien, las instituciones públicas entonces son eso, son ese órgano, ese núcleo donde se da la interacción, pero en un ámbito específico. En la salud tenemos al IMSS, en la educación tenemos a la Secretaría de Educación Pública, que la vemos manifestada ¿dónde? Directo en una escuela, el IMSS ¿dónde? Directo en un hospital y sus oficinas. Y entonces estas instituciones son donde se da toda la interacción y el servicio directo del Estado en un área específica. Eh, entonces, nosotros entendemos que el Estado, en la cuestión de salud, tiene una institución pública específica, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto, el ISSSTE, que es para los trabajadores del Estado. Bueno, ¿qué pasa? O estas instituciones, ¿por qué se definen? Se definen por dar un servicio específico, por administrar recursos del Estado para un beneficio específico de los ciudadanos. En el caso del IMSS, pues brindar la salud, garantizar un servicio básico, también complejo, pero también eficiente de salud para todos los ciudadanos y se basa a partir de que sean ciudadanos productivos, trabajadores. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con estas instituciones? Cuando hay una mala administración, no se le asignan los recursos necesarios. Voy a parar de compartir para enfocarme en esto. No se le dan los recursos necesarios. Esto va a afectar directamente al servicio. ¿Por qué? El gobierno no, si no da los recursos necesarios, primero que nada empieza a escasear lo básico que son el sueldo de las personas que trabajan en el sector salud, tanto el sueldo como la situación de los médicos, enfermeros, personal administrativo dentro de las instituciones, personas que dan mantenimiento directo a los edificios. Todo esto empieza a afectar desde los recursos. Ahora, no solo son los recursos, que desde ahí viene también la compra de medicamentos y todo esto. Es la cuestión de los recursos económicos, pero también la administración de esos recursos. ¿Por qué? Porque llega a ocurrir que sí hay los recursos, pero la pésima administración los lleva a mal. Hace unos años hubo mucha queja de que los recursos llegaban solo para al final dar bonos a directivos, a cierto tipo de administrativos, a crear grupos políticos dentro de la propia institución, representantes, sindicatos, y recuerdo que no había antibiótico en la clínica 58 del Seguro Social, que es aquí en Tlalnepantla. No había recursos en la 72 de Tlalnepantla también, pero sí había recursos para que ellos hicieran su competencia de representación, o sea, política interna de la institución, para planillas, para sus representantes, para el sindicato, pero no había para comprar medicamento. Entonces hablamos ahí de una pésima administración pública dentro de esta institución. Bien, vuelvo a compartir con ustedes. Bien, vamos viendo que, voy a avanzar aquí, que entonces las instituciones públicas es lo que deberían de hacer. ¿De qué depende su función? Ya dijimos de dos factores, el factor económico, que es determinante, claro, pero también el factor administrativo, saber cómo se están gestionando esos recursos que se dan. Y obviamente aquí hablamos de una pésima administración pública, al menos a nivel Estado de México es uno de los estados más reprobados en materia de administración pública y esto ya reflejado en sus instituciones. Las instituciones de salud malas, las instituciones
educativas igualmente malas, usando los recursos para garantizar la existencia de ciertos sindicatos o de ciertos grupos políticos que no solo son sindicatos, hay representaciones de maestros, hay profesores voladores, hay profesores que ya deberían por ley jubilarse y siguen cobrando un sueldo, pero también hay unos que se jubilaron, pero no dejan plazas. A mí que, por ejemplo, también tuve esa mala experiencia en Politécnico, ¿no? Los maestros viejos nunca quisieron abandonar las horas base y la basificación la empezaron a hacer en procesos tardados y eso se debe a pésimas administraciones y a reducción de presupuesto. Bien, vamos para allá. En general, esta diapositiva a mí nunca me gusta llenarlo de letras, solo es para hablar un poquito de manera clara cómo es que funciona la estructura de la administración pública en México. Y bueno, dentro de la legislación de la administración pública nos establece que vamos a funcionar de acuerdo a los poderes de la Unión existentes. En la administración pública va a funcionar a partir de que cada poder legislativo ejecute de manera correcta la distribución de sus recursos, ya sea materiales, humanos, bueno, los que sean necesarios utilizar, lo va a hacer de esta forma basado en cada área, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Yo me quiero enfocar aquí al ejecutivo porque es el más claro de ver. De hecho, en el artículo 90 se basa mucho en este poder que es el ejecutivo. ¿Por qué se enfoca tanto en el ejecutivo a pesar de que dice la ley que va a estar en los tres poderes estructurada la administración pública? Porque recuerden el concepto que vimos, la administración pública se basa directo en llevar a la realidad los planes y funcionamientos que ha decidido el gobierno. Entonces, hablando de la figura que está hasta arriba, que es el poder ejecutivo, que es el presidente, desde ahí se va a dividir a las diversas secretarías y ya junto con el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, se debe de llevar a cabo la ejecución de todos los planes de una forma correcta. Sin embargo, el Poder Ejecutivo siempre va a llevar la cabeza para orquestar cómo es que va a funcionar, cuál es el perfil que van a tener esos proyectos. Es por eso que podemos definir que, por ejemplo, la administración pasada del presidente López Obrador, pues para mucha gente fue populista. Recuerden que ser populista no es malo. Mucha gente lo ha llevado a mal, piensa que un gobierno populista es malo, no es malo siempre y cuando ese populismo tenga efectos de beneficio al ciudadano, como decimos, común y corriente, siempre y cuando haya beneficios a los más desprotegidos, y me refiero a aquellas personas que definitivamente por su condición quedan en vulnerabilidad. Si ese proyecto genera desarrollo, el populismo no es malo. Entonces, todas las políticas públicas y toda la administración pública entró en un tipo de tendencia mucho más, no asistencialista totalmente, pero sí mucho más populista y decimos no es malo. Así que del poder ejecutivo, que es el presidente, va a tomar forma y sentido la administración pública de todo un país. Bien, esto se lo quería dejar aquí. Dice el artículo 90 constitucional que la administración pública es centralizada y paraestatal. No dice mucho así más, ya después va a hablar de las funciones, de hecho existe una ley completa que es la ley orgánica de la Administración Pública Federal, que te habla de cómo funcionan los municipios, los estados, sus funciones, las funciones de salud, todo eso es una ley muy completa cuando alguien quiera ver cómo puede utilizar los recursos que le brinda el municipio, puede irse a la ley.
Es muy importante y, por ejemplo, enfocándolo a la iglesia, es bueno que en la iglesia haya gente que conozca la ley de la Administración Pública Federal. Les voy a dar un ejemplo claro de por qué. Hubo un evento ahí en San Luis Potosí donde la iglesia solicitó sillas, una carpa y una patrulla para un evento evangelístico. Al evento llegaron estudiantes de la universidad y dijeron, fuera la iglesia del Estado. La iglesia debe estar separado del Estado. Y en otras pancartas decía, Juárez separó a la iglesia en 1857 y hoy estamos de vuelta. El Estado y la iglesia están juntos, se está violando la ley. Lo que estos jóvenes sin conocimiento y sin estudio no sabían es que la ley de la Administración Pública Federal en el área municipal sí dice que cualquier organización política o no política, incluyendo una organización religiosa, una AR, puede hacer uso de los servicios municipales porque paga impuestos, puede usar escaleras, puede usar carpas, puede usar sillas e incluso puede pedir el auxilio de la fuerza municipal, de la policía municipal para un evento, siempre y cuando sean contribuyentes y siempre y cuando cumplan una función necesaria. Es decir, si tu evento no afecta a nadie y es necesario para la cohesión social, tienes todo el derecho. Es decir, estos jóvenes sintiéndose los revolucionarios, los que estaban enfrentando a la iglesia y el Estado, al final se vieron tontos, perdón por la palabra, porque desconocen que son parte de los servicios públicos a los que tienes derecho aún siendo iglesia. ¿Por qué? Porque esto no es un partido, por eso la política nunca la debemos englobar a los partidos. No, esto no es de un partido, esto es de una administración pública federal que me permite en la ley hacer uso de ciertos recursos del Estado que yo estoy pagando con mis impuestos. Bien, seguimos. Ahora, eh, voy a regresarme tantito. Nuestra administración pública, y obviamente aquí estamos viendo algo muy general, muy general, es centralizada y paraestatal. ¿Qué quiere decir con esto? Que tanto la administración pública funciona en las instituciones puramente estatales, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social, como es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la de Seguridad Pública, ahí lo ve reflejado, pero también funciona en servicios paraestatales. Y les voy a dar dos ejemplos. Luz y Fuerza del centro desaparece y la Comisión Federal toma todo el control de la luz. Bueno, la Comisión Federal no es 100% estatal, sino que tiene una inversión mixta. Hay gente o hay empresarios que invirtieron dinero para modernizarla, pero también el gobierno. Por eso es paraestatal. ¿Qué quiere decir? A su servicio fuerte para el Estado. Recuerden que cuando vimos esto paraestatal, paramilitar, quiere decir que es un trabajo a favor del Estado, pero que tiene de alguna forma un ingreso que también tiene un interés fuera del Estado. En este caso se considera una empresa paraestatal porque si bien todo su capital, la gran parte de su capital es público, también una pequeña parte es privado. ¿Qué más involucra que sea paraestatal? Que muchas de las funciones no las decide el gobierno, sino las van a decidir ellos como institución. Eso es paraestatal. Yo quiero que, para que quede todavía más claro, cuando decimos un paramédico es alguien que hace un trabajo fuerte y fuera de la institución. Un médico está en un hospital, recibe a un herido, atiende a una persona, tiene una función en un hospital. El paramédico no, el paramédico, si bien puede pertenecer al hospital, pero está en la calle haciendo cosas aún fuera de ese gran edificio que es el hospital. Así es una institución paraestatal. Si bien pertenece al Estado,
hace cosas que no necesariamente le pide permiso al Estado o, o va a reportar al Estado o que no puede limitar al Estado, sino que va a tomar sus propias decisiones. Es por eso que cuando escuchen una empresa paraestatal, acuérdense de este ejemplo del paramédico. Ah, pertenece al hospital, pero él no está en el hospital haciendo una función. Él anda en la calle y a veces va a tomar decisiones propias sin consultar al hospital, porque para eso el hospital le dio esas facultades. Sí, es decir, si llega y una persona que fue ejecutada, él va a decidir no atender porque ya perdió la vida, pero aparte ya se va a meter en otro asunto que le compete a la CEMEFO, ya no va a estar ahí. Lo mismo con cualquier empresa paraestatal, si dependo del Estado, si estoy con el Estado para ciertas cosas donde yo voy a tomar decisiones más autónomas, sigo perteneciendo, no soy diferente, pero de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengo, sabré si consulto o no consulto al Estado. Bien, vamos a hacer así un comparativo. Aquí yo les recomiendo que se tomen tantito un descanso para no ver el video de corrido porque es necesario meditar. Así que vamos a tener un pequeño descanso de unos cuantos minutos, solo unos cuantos, para meditarlo. Voy a apagar mi cámara, mi micrófono, solo un minuto y medio, dos, para que también ustedes descansen su mente. Listo. Bien. Quería que reflexionaran para no saturarnos de información, porque luego estos temas contienen bastante datos y a veces es difícil abordarlo, pero si vamos por partes, se hace todavía más interesante. Bien, vamos a hacer un comparativo. Nuestra administración pública y la vemos reflejada, ya dijimos, directamente en las instituciones, directamente en el ejercicio, en la interacción que tenemos con el municipio, el estado y el gobierno federal. Es una administración centralizada, es decir, instituciones puramente que le pertenecen al estado, a la soberanía del estado, y otras paraestatales o descentralizadas que llegan a tener decisiones propias, como dijimos, Comisión Federal de Electricidad. Hay otras que llegan a ser así, de hecho, hay algunas que juegan entre ser del Estado y ser privadas. Por ejemplo, hay unas que son privadas, pero le piden mucha ayuda al Estado, como Cemex, que para poderse extender, debido a que es una empresa enorme, que está involucrada en cantidad enorme de construcciones y proyectos, es una empresa que si nació privada, se empieza cada vez a relacionar más con el Estado y el Estado de pronto se auxilia de esa empresa y es por eso que si bien no es directo del gobierno y es descentralizada, es paraestatal, tiene interacciones frecuentes con el gobierno. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros interactuamos con ellas, ¿no? Si alguien aquí ha trabajado en proyectos enormes de construcción, generalmente se va a relacionar con empresas que están vinculadas al Estado, empresas descentralizadas, o por ejemplo las que nos afectan directamente como la Comisión Federal de Electricidad, que de pronto su servicio no es tan bueno y que se supondría que deberían de ser más eficaces porque tienen el capital del gobierno y capital propio, como por ahí no nos cuadra porque es tan deficiente a veces su servicio. Bien, así es nuestra administración. ¿Cómo la dividen o cómo es en otros países? Vamos a agarrar un ejemplo que es la de Estados Unidos, que ahorita nos interesa mucho porque es
con quien más interacción política y económica tenemos. Y en cuestiones geopolíticas es nuestra contraparte en el sentido de relación política. Bien, la administración pública en Estados Unidos se maneja de esta forma. Dice que hay poderes exclusivos del gobierno federal y el gobierno federal, que es el principal, y el gobierno estatal, luego ya lo veremos, porque aparece aquí también en la diapositiva, dice que el gobierno federal se encarga de manejar relaciones internacionales, declaración de guerra. Para ello es muy importante porque es parte de funcionamiento económico de su país, del nuestro no. Pero si ustedes se van a la historia, los mexicas aquí también tenían un funcionamiento económico en la guerra, era la manera de extraer recursos, esclavos y bienes económicos. En Estados Unidos sigue funcionando igual, por eso al gobierno federal le compete esta función. Hay otra que es la fabricación del dinero, pero ahí ellos no se cargan directamente de hacerlo, si lo contratan una empresa paraestatal. Si ya entendimos lo que es empresa paraestatal, Estados Unidos tiene una empresa paraestatal para crear dinero. La orden viene del Poder Ejecutivo, pero el dinero lo hace una empresa paraestatal. Aquí en México no. Aquí es una empresa centralizada, que es el Banco de México. La Casa de Moneda, que le pertenece y está vinculada al Banco de México, la Casa de Moneda hace el dinero. En Estados Unidos no. Lo hace la Reserva Federal y es paraestatal. Y su dinero con el que ellos trabajan para hacer dinero no es del gobierno, es privado. Ese es un dato que se los dejo por ahí porque nos va a ser de utilidad después. Dice, supervisa el comercio entre Estados Unidos y otros países, entre los estados de la Unión. Tanto toda la política de comercio reside en el presidente. Y es por eso que ahorita estamos viendo claro por qué Trump dice aranceles al 25% y todos los demás le tratan de poner un límite, pero la verdad es que la ley de ellos, en su administración pública, el que va a regular las cuestiones de comercio es el presidente. Igual que aquí dijimos con Sheinbaum, pero aquí Sheinbaum lo distribuye en el gabinete y entre las cámaras de comercio y el Estados Unidos no. El Estados Unidos directamente es el presidente, es por eso que Trump su primer día empezó a tomar decisiones de aranceles, no solo a México, a Canadá, a Chile, a la Unión Europea y a otros cuantos países por ahí que de pronto el presidente allá sí tiene la facultad de hacerlo. Aquí en México no, por eso estamos haciendo el comparativo. Aquí en México la presidenta puede decirlo, pero tuvo que haber consultado a la Cámara de Comercio y tuvo que haber consultado también a los grupos empresariales con los que se reúne para establecer un arancel. En este caso, nosotros le cobramos a otros países aranceles, por ejemplo, a Ecuador, pues aranceles pequeños. Ahorita, de pronto al presidente de Ecuador se le votó y dice, pues yo les voy a cobrar a ustedes el 27% y la presidenta lo que hizo es, pues, cóbralo, porque al final de ustedes solo obtenemos camarones. Y la verdad es que no necesitamos mucho de su camarón. Generalmente ingresa a nuestro país para estados del sur, pero bien, podríamos no necesitarlo y producir más en México. Bien, ahora, en México sí, y antes de pasarme a lo que es el gobierno de los estados en Estados Unidos, la declaratoria de guerra sí hay en México, sí es una función de la administración pública que le pertenece solo a en este caso, a la presidente o presidenta, por utilidad, Claudia Sheinbaum. ¿Desde cuándo México no hace una declaración de guerra? Desde 1943. El presidente Ávila Camacho fue el último que usó ese recurso que tiene el presidente, es legal, pero hasta la fecha no hemos tenido una declaración de guerra. Hay opinión, hay posicionamiento frente a un conflicto armado, como lo tuvo el gobierno frente al conflicto de Ucrania y Rusia, dijo soy neutral. Frente al conflicto Israel-Palestina, dijo soy neutral, pero
con apego a pedir el establecimiento del Estado palestino. Pero no ha habido una declaración de guerra desde el 43. Aquí le declaramos la guerra a Alemania. ¿Y esto por qué? Porque nos habían hundido unos barcos que no sabemos si sí, al final fueron los nazis o no. Bien, avanzamos. ¿Cómo funciona en Estados Unidos ya el gobierno a nivel estatal? Obviamente aquí nosotros hablamos de un poder centralizado que le da mucha prioridad a la presidenta, su gabinete y todo, pero viene desde arriba, igual en Estados Unidos. Ahora en los estados, ¿qué sí les compete al gobierno de los estados? Bueno, la cuestión de ratificar las enmiendas quiere decir que igual que en México, el gobierno del Estado de México, de Durango, se tiene que sujetar al gobierno federal respetando la Constitución y en Estados Unidos lo cambia, es muy similar. Segundo, manejar la seguridad y la salud pública. Ahí lo tienen el nivel federal y el nivel del Estado, pero en México tenemos tres niveles, federal, del Estado, pero también municipal. Ahora, porque los hospitales públicos le competen a cada estado, California, Texas, y aquí pues realmente también hay servicios del estado, pero son a nivel federal, el IMSS funciona a nivel federal y su administración es federal. En Estados Unidos se hace por estado, pero a diferencia de Estados Unidos, aquí por ejemplo la seguridad pública sí se divide en tres, federal, que ya lo hace la Guardia Nacional, estatal y a nivel municipal. Entonces, tenemos un poco más gestionada esa parte que en Estados Unidos, aunque allá el control es más fuerte. Las instituciones, el cobro de luz, agua y servicios públicos sí es mucho más específico y se usa tecnología para recaudar fondos, los fondos públicos. Bien, los estados también tienen que supervisar el comercio a nivel estatal. Nosotros también. Nosotros también tenemos una cuestión de regulación, pero aquí la verdad es que las reglas del comercio siempre dependen del gobierno federal. Igual en Estados Unidos, nada más que los estados son como órganos que le ayudan al presidente a supervisar que las reglas del comercio se den como él dijo. Avanzamos. Bien, esta primera sesión ya está por culminar, también para permitir que ustedes estén meditando, analizando lo que se ha visto aquí. Y vamos a tener nuestra primera actividad de la semana, que es una investigación y video. ¿El qué va a consistir? Bueno, consiste en lo siguiente. Nosotros vamos a estar checando fuentes serias, nacionales e internacionales. Ojo aquí, yo les recomiendo mucho que vayan a fuentes internacionales serias, nacionales e internacionales, porque vamos a investigar lo siguiente. Ustedes están viendo la situación Estados Unidos-México, cómo ha estado este conflicto. Bueno, aquí en México ya les comenté que la presidenta no puede estar tomando decisiones sin consultar a una cámara de comercio, sin consultar a los grupos empresariales fuertes, a esa cámara empresarial que tiene representación. Y lo que yo les voy a motivar a hacer en esta tarea es investigar qué instituciones o organismos de Estados Unidos pueden limitar, pueden oponerse a las acciones del presidente Donald Trump ante las decisiones económicas, políticas y militares que está haciendo. Vamos a enfocarnos. Está poniendo aranceles peligrosos que ni los benefician a nosotros, pero tampoco a ellos. Segundo, está mandando a militarizar la frontera, cosa que es peligrosa porque también pidió que México militarice su frontera. Por otra parte, también en cuestión de política, ha sobajado otros países, se ha puesto como un político fuerte que no quiere negociar con otros, ha hecho políticas anti-inmigrantes, políticas anti
LGBT, antiaborto, algunas, muchos estarán de acuerdo, pero otras son un poco complicadas de definir. Así como en México, Sheinbaum sí está limitada por el Poder Judicial, por ciertas fuerzas que podrían limitarle. Ahí en Estados Unidos, ¿quién limita a Trump? Vamos a investigarlo, vamos a usar fuentes nacionales, internacionales y vamos a grabar un video de máximo 90 segundos para explicar quién limita a Trump. Él tiene el poder ejecutivo, pero allá también tiene el poder legislativo, judicial, también hay cámaras de comercio. ¿Cómo estas pueden limitar las decisiones del gobierno para que al final no sean decisiones autoritarias? Bien, cualquier duda o comentario para desarrollar esta tarea, yo estoy pendiente por el WhatsApp, que ha sido uno de los mejores medios para comunicarnos, y cualquier cosa estoy para servirles. Que Dios los bendiga mucho. Espero que les haya sido de gran edificación esta clase, y los vamos a ver para la siguiente, eh, en la cual vamos a estar abordando la cuestión de la fuerza del Estado, cómo es que el Estado tiene instituciones que ejecutan su fuerza. Y por favor, estar muy al pendiente de ver noticias. Yo les recomiendo noticieros independientes para saber hacia dónde va la tendencia con el nuevo gobierno de Trump, cómo nos está afectando, qué va a pasar con los aranceles. Se supone que se aplazaron un mes. Todo esto no nos va a ayudar solo a la clase, sino que seguramente para ciertas cosas personales también los puede ayudar. Que Dios los bendiga mucho, les mando saludos y estamos en contacto para la clase número 10. Hasta luego.